Muy buenos días a todos y a todas por acompañarnos un domingo más. Vamos a estar hoy en Juan capítulo 5. Les voy a invitar a que abra su Biblia en Juan capítulo 5. Como decía Emanuel, en nuestra iglesia leemos la Biblia versículo a versículo cada fin de semana. Si usted está por primera vez hoy y quiere ponerse al día y usted dice, quiero ver lo que hemos visto antes, las enseñanzas están en nuestro sitio, en nuestra página, en nuestro canal en YouTube, en la página de Facebook también. Y puede ver ahí el estudio poco a poco. Y hoy vamos a estar en estos primeros versículos del capítulo 5, del versículo 1 al 18, sobre un milagro fascinante, maravilloso, que debía significar mucha celebración para toda la gente, pero que tenía un gran pero. Y en lugar de significar celebración para la gente ahí, significó cualquier otra cosa diferente. Así es que les voy a invitar a abrir su Biblia en Juan 5, capítulo 1, y ponerse de pie conmigo para leer el texto brevemente. Versículo 1, lo leo de la Nueva Versión Internacional, dice así: en algún tiempo después, habíamos visto la semana pasada, el Señor bajó de Jerusalén, cruzó por Samaria, se tomó con la mujer samaritana, llegó a Galilea de nuevo, hizo un milagro. Algún tiempo después volvió de nuevo a Jerusalén. Dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, no dice cuál, algunos piensan que es la fiesta de Pentecostés, pero no dice cuál. Y Jesús subió a Jerusalén para esa fiesta. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, nombre importante de esta puerta, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. Si usted está acostumbrado a leerlo en la Reina Valera, se acordará que en la Reina Valera le llama Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Si usted está leyendo la Nueva Internacional, puede leer la nota de pie de página donde continúa el versículo 3. Si está en otra versión, pues seguramente lo tiene. Abajo en la nota de pie de página de la Nueva Versión Internacional dice que estas personas enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este texto no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, es decir, no es parte del texto original de Juan, sino que copistas lo agregaron para que todos los demás que no estábamos ahí entendiéramos qué era lo que pasaba ahí, qué era lo que pensaban y creían las personas que estaban ahí y por qué estos señores estaban ahí tirados a la par del pozo, al lado de la puerta de las ovejas, ahí en el pozo de Betesda. Versículo 5, continúo. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo, ¿cuánto tiempo? 38 largos, me gusta poner esa palabra, largos años. Y cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, y seguramente preguntó, porque dice, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, hombre, ¿vos querés quedar sano? Y el hombre le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y el Señor le responde, levántate, recoge tu camilla y anda. Y al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Y aquí viene el gran pero, y es tristemente la palabra clave de este pasaje, el centro de este pasaje. Pero ese día era sábado. Y este es el gran problema del texto. Ese día, cuando el Señor lo sanó y le dijo que levantara y que cargara su camilla, era sábado. Versículo 10. Por eso, los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Y él responde, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. ¿Y quién es ese hombre que te sanó? No preguntó eso. ¿Y quién es ese hombre que te liberó de 38 años de sufrimiento? No preguntaron eso. ¿Y quién es ese que puede hacerlo con las demás personas? Tampoco preguntaron eso. Lo que preguntaron es, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la gente que veía en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano,
no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Pero el hombre lo que hizo fue ir e informó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Precisamente, dice el versículo 16, por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún trabaja, yo también estoy trabajando. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Señor, estamos delante tuyo, pidiendo que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos desnudes espiritualmente delante tuyo, que la palabra se convierta en un espejo en el cual podamos ver nuestra propia religiosidad, nuestros grandes peros que impiden, que obstaculizan tu obra en nosotros y en los nuestros. Dios amado, que quiebra estructuras mentales, quiebra, Señor, nuestros paradigmas, con tal de que tú puedas actuar libremente, no permitas que te encajonemos, que tengamos que decir cómo tienes que ser y cómo tienes que hacer las cosas. En el nombre de Jesús, vincula nuestro corazón con los tuyos, Dios amado. Y pido, como siempre, que conforme las palabras salen de mi boca, pero más importante, conforme leemos tu texto sagrado, tu Espíritu hable a todos y todas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Este texto es un milagro igual que el de la semana pasada, pero completamente diferente, ¿verdad? La semana pasada había un hombre que tenía fe y fue corriendo a Jesús a pedir un milagro, y el Señor le invita a creer todavía más. Aquí no tenemos un hombre que tiene fe en Jesús. Allá teníamos un hombre que fue a buscar una petición. Aquí no hay nadie que esté pidiendo nada. Aquí no hay petición de nada. Aquí es Jesús el que está irrumpiendo. Y tenemos una celebración y un motivo grande de celebración por el cual absolutamente nadie celebra. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Jesús viene a intervenir, a irrumpir en la religiosidad judía. Él sabe que tiene que quebrar el paradigma religioso para poder llevar a cabo su objetivo. Y predicar de religiosidad nunca ha sido fácil, en lo más mínimo. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido sencillo y hoy tampoco lo es. Porque la religiosidad tiene una parte hermosa, tiene una parte linda. La religiosidad es la forma en que yo vivo mi fe, la forma en que expresamos nuestra vida. Es que pegamos un sticker en el bumper que dice semilla, eso es parte de nuestra religiosidad. Es que compartimos versículos bíblicos en Instagram, eso es parte de nuestra religiosidad. Religiosidad, el problema es que tiene una prima hermana que se llama legalismo. ¿Okay? Y ellas andan juntas. Y raya, se convierte en algo nocivo por muchas razones, pero sobre todo cuando yo digo, mi fe se vive así y me lo autoimpongo. Pero además se lo impongo a todas las demás personas. Todos tenemos que actuar igual, si no estamos mal, si no están mal. Este señor, muy tranquilo, muy calmo, él con un gran vocerón tiene. Estábamos sentados en un congreso, ¿verdad? Y aquella iglesia danzaba, brincaba por todo lado. Y yo no hago eso, este señor menos. Y entonces una hermana le dice, hermano, gócese. Y él le dice, me estoy gozando. Y la muchacha lo vio así como con espíritu de mentira. Dijo, está poseído por un espíritu de ahuevazón o algo por el estilo. Pero básicamente es la experiencia religiosa. Y es difícil predicar de religión de religiosidad, porque esto que estamos haciendo hoy es un ejercicio de religiosidad también. ¿En qué parte de la Biblia dice que nuestra reunión tiene que durar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas? Y que tenemos que iniciar con música y después con una exposición, tipo monólogo. En ninguna parte, ¿verdad? Pero si usted llega y en vez de la música se encuentra con que le dirigen a grupitos de oración, usted se va a incomodar, porque no viene para eso. El culto no es así. Y si en vez de exponer, les doy unas hojas para comenzar a conversar entre todos, nos incomodamos. ¿Por qué? Porque no se supone que sea así. Y vamos a reunirnos para adorar a Dios. Y la adoración hoy va a ser hacer paquetitos de comida para llevar a una cárcel. No, eso no es el culto. Nosotros vivimos religiosidad. Lo que pasa es que está tan metida dentro nuestro que no nos damos cuenta. Y hay cosas que disfrutamos. Por ejemplo, si yo estuviera predicando este mensaje hace 40 años, yo tendría que estar con traje y corbata. Hoy no.
Y esto es parte de nuestra religiosidad. Y nos encanta. La vivimos un poquito diferente a otros. Pero no significa que los demás están mal. El problema con la religiosidad es cuando interrumpe el propósito de Dios. Y cuando ella se convierte y se confunde con nuestro Dios. Y confundimos nuestra práctica religiosa con nuestra relación con Dios. Hoy, en el texto, vamos a estudiar en tres partes cómo Dios opera con nuestros peros religiosos. En la primera parte vamos a ver los efectos de nuestra religiosidad, de nuestros peros religiosos, lo que ellos causan. En la segunda parte vamos a ver cómo Jesús irrumpe en la religiosidad. Y en la tercera parte vamos a ver lo que Dios espera que hagamos cuando Él interrumpe nuestra religiosidad. Vamos a iniciar el versículo 1. Empezando con lo que causa nuestros peros religiosos. Y lo primero que vamos a decir, el versículo 1 dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. A causa de nuestros peros religiosos, celebramos lo equivocado. No celebramos lo que Dios está haciendo. Celebramos la forma en que lo hizo, pero no lo que está haciendo necesariamente. Esta gente estaba para celebrar la fiesta del Señor. Ningún texto lo dice, pero esa es la única fiesta que no se nombra por nombre, valga la redundancia, en Juan, que es Pentecostés, entonces algunos dicen esa es la fiesta. Y están para celebrar a Dios y celebrar la provisión de Dios, pero hay un motivo de celebración y nadie celebra. Nadie celebra esto, nadie lo celebra. ¿Por qué? Porque no calza dentro del rigor religioso. Saben, sirvo en Enfoque a la Familia como consejero y también soy mentor en otra organización. Y algunas personas buscan consejería específicamente con este servidor porque el perfil dice que soy pastor. Y no pocas veces atiendo a una familia donde alguno de los dos ha destruido por completo el matrimonio. A otro nivel, lo ha destruido por completo. 10, 15 años de infidelidades. De usar el patrimonio familiar para gastarlo en otras cosas, de compartir enfermedades venéreas a una persona que siempre fue fiel. ¿Por qué? Porque yo estuve acostado con un montón de personas. Y entonces buscan al pastor para venir los dos juntos, para que el pastor le diga a ella que el matrimonio es sacrosanto y que ella no se puede divorciar. Dios guardísimo. Pastor, y amamos tanto a Dios. ¿Verdad que el matrimonio está primero? Qué dicha, lo hubiera pensado durante 15 años. ¿Por qué? Porque no podemos celebrar que ella se libera de esa esclavitud de 15 años. Tenemos que celebrar que siguen juntos. Aunque ella esté sufriendo. No, es que ella tiene que perdonar y olvidar absolutamente todo. Y creer a ciegas. Pero lo cierto es que ahí no hay matrimonio, ya Él lo destruyó hace rato. Pero buscamos al líder religioso para que nos diga que el parámetro religioso, matrimonio, está por encima de la libertad y el bienestar de una persona que ama a Dios. Celebramos lo equivocado. Nos confundimos. Celebramos lo equivocado. Y no estoy diciendo que está mal perdonar y arrepentirse, no, a eso me dedico. Pero también está bien que una persona sea liberada de la esclavitud, que permita que sus hijos no vivan más en violencia, que permita que Dios dé una nueva familia a esta gente. Por ejemplo, las familias reconstituidas. Esta persona que se libera de abuso, de violencia, libera a sus hijos de violencia, de abuso, se casa nuevamente con una persona que les trata bien, y este señor le significa un nuevo modelo de paternidad para los hijos de la señora. Y estábamos diciendo esto en un programa de Enfoque a la Familia. Alguien puso, eso no es enfoque a la familia, eso es desenfoque de la familia. Porque ¿cómo vamos a decir que Dios puede usar a un nuevo hombre para darle un nuevo modelo de masculinidad y de paternidad a sus hijos? ¿Por qué? Porque está primero el sacrosanto matrimonio que no funcionaba y que Él había destruido. No podemos celebrar que Dios trajo esperanza y que trajo restauración. No se puede celebrar. La religiosidad hace que celebremos lo equivocado, pero además la religiosidad, nuestros peros religiosos, nos alejan de nuestra vocación. Este evento fue planeado por el Señor.
Por eso el texto indica que fue durante la fiesta, que fue un sábado y que fue en la puerta de las ovejas. Él lo tenía todo calculado. Este hombre no estaba en una emergencia y el Señor tenía muchos días para estar ahí. Pero él planeó ese día. ¿Por qué? Porque quiere quebrar la religiosidad. ¿Y por qué todo esto? ¿Qué significa esto? Las ovejas, a ver, cada puerta en Jerusalén tenía un nombre particular, simbólico, representativo. Y el nombre de cada una de las puertas, como lo relata Nehemías, y recorre toda la Biblia. Las ovejas, es una frase usada para referirse al pueblo de Dios, en metáfora que Dios nos pastorea, nos cuida. Por eso hay una puerta de las ovejas, porque cuando vamos entrando por ahí, Dios nos cuida, somos sus ovejas. Él nos va a pastorear. En Ezequiel 34, el Señor dice, pasaje que me encanta, dice, cuando la oveja está quebrada, que la pierna se le quiebra, en vez de convertirla en asado en la noche, yo la voy a curar, yo la voy a sanar, dice Él. Ese pasaje, antes de decir todas estas cositas bonitas, tiene un montón de críticas directas y señalamientos directos a los gobernantes de Israel, ya sean civiles o religiosos, porque en aquel tiempo en la mente del Señor estaban juntos, era la misma cosa. Y el Señor lo que les dice, estos que debían pastorearlos a ustedes, se los están comiendo. Y esta gente que estaba ahí, y en la ley del Señor está la forma en que el pueblo de Israel tiene que atender a la gente en necesidad. Esta gente que está ahí en la puerta de las ovejas necesita ser pastoreada y nadie le está ayudando en absolutamente nada. Todos están muy felices celebrando en el templo sin importar que esos 30, 40 o 50 están ahí tirados haciendo nada, sufriendo. La religiosidad hace que olvidemos nuestra vocación de pastorear este mundo y nos concentremos en nuestra celebración religiosa. ¿Y a quién le toca pastorear el mundo? A Ana Laura, a Daniel, a James y a Milena. ¿Y a quién le toca responder a la necesidad de la humanidad? Al Ministerio de Acción Social y de Misiones. Y nosotros como evangélicos estamos muy contentos y aplaudimos. Fueron allá a hacer esto. Y es lo que nos toca. Pero olvidamos que todos estamos convocados a esto. Es por esta razón, la tercera cosa que hace nuestros pueblos religiosos es que nos invitan a ceder nuestra tarea y a ceder la iniciativa a otras personas. Y entonces aparecen organizaciones para hacer la tarea de la iglesia. El versículo 3 dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y leímos la variante textual, ¿verdad? Que alguien les dijo, vea, la respuesta para usted no es el templo, no es el rey no. Su respuesta tiene que ser diferente. Pero en la ley ellos tenían que hacerlo. Pero a alguien se les ocurrió, no, vayan a ese pozo. De vez en cuando se mueve, es un ángel. Y si usted se echa, queda sano. En este caso era una estafa. Pero como hemos dejado de hacer nuestra tarea, cedemos la iniciativa y otros inventan la forma de atender las tareas que dejamos de hacer. ¿Por qué existen organizaciones paraeclesiásticas? ¿Por qué existe Visión Mundial, Compassion, Habitat? ¿Por qué? ¿Quién tiene que hacer esa tarea de bien social? ¿Quién? ¿Alguien sabe? La iglesia. Pero dejamos de hacerlo, por eso alguien tiene que inventar algo. Ahora, mencioné organizaciones cristianas, pero hay organizaciones que no son cristianas. Simplemente son humanistas y señalan, ven, no se necesita la fe para hacer lo que se supone que la iglesia hace. Nuestra religiosidad nos deja muy contentos siendo pandes. Estamos satisfechos con esto. Y otras personas toman la iniciativa para hacer la tarea de la iglesia. Pero además, a causa de nuestros peros religiosos, ignoramos nuestra responsabilidad puntual y personal de atender al necesitado. Porque usted puede decir, sí, claro, la iglesia, pero estamos hablando de usted y de mí. Y aquí había una necesidad puntual. Entre todos ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, ahí tirado. Y alguien tenía que responder, alguien tenía que hacer algo, alguien tenía que decir algo, alguien tenía que hacer.
Pero es más fácil criticar lo que todo el mundo hace. Alguien tiene que responder, alguien tiene que moverse, pero cuando lo hace, es que no lo hizo como queremos que lo haga. No lo hizo bien, desde nuestra perspectiva. Así no se hace diferente. La pregunta es, ¿qué responsabilidad estoy yo asumiendo con el dolor que hay aquí en la tierra? La buena noticia es que en medio de todo esto el Señor irrumpe en nuestros peros. Él interviene, yo diría que salvajemente. Ya vimos que esto fue planeado por Él, organizado por Él, estructurado por Él. Y en el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Aquí nada más quisiera destacar dos cosas. El Señor ve y el Señor pregunta. Cuando el Señor irrumpe en nuestros peros religiosos, lo primero que hace es que se involucra en lo que no estamos atendiendo nosotros. Él se involucra en lo que no estamos atendiendo nosotros. En Estados Unidos hay un movimiento muy importante, una nueva tendencia en iglesias, es el movimiento más creciente dentro de la iglesia cristiana. Los más estrictos dicen que no son cristianos, porque es lo que se llama cristianismo progresivo o progresista. Y son cualquier cosa menos cristianos, dicen. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos de su teología que no son tradicionalmente evangélicos, particularmente con la población LGTBIQ. Ellos dicen, no hay problema con esto. Y hasta usan algunos textos, por ejemplo Joel, que dice que derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Entonces dicen, ven, no dice sobre hombre y mujer, dice sobre todo género humano. Porque pueden ser todos los géneros. Invéntese cualquiera sobre cualquier género humano. Y entonces para el evangélico tomamos ese elemento, que es uno de muchos elementos del cristianismo progresivo, y decimos, Satanás, esto no es de Dios, y por tanto todo este paquete tampoco. Pero el problema es que en todo el resto del paquete ellos están respondiendo a cosas que la iglesia cristiana no está respondiendo. Cuando una persona homosexual ha entendido por años que no tiene lugar en una iglesia cristiana, ellos le dicen que Dios lo aman, que venga tal cual es. No nos gusta la respuesta que están dando. Una parte sí, pero otra no. Pero ellos están respondiendo con amor, le muestran a Dios a esta población, y la iglesia evangélica les ha dicho, aquí no. Y si vienen aquí, se callan. Aquí, si son así, ni digan. Pero ellos están respondiendo a esta necesidad. Están respondiendo a la necesidad de Dios. Pero además de eso están volviendo a practicar algunas cosas que la Biblia enseña, como la meditación, la reflexión en la Biblia, y ellos proponen el conocimiento personal con Dios, no a partir de un conocimiento teológico. Y esto es fascinante. Pero por supuesto, en ese conocimiento personal, la estructura evangélica tiene problemas. ¿Por qué? Porque así no es como funciona. O pensemos ahora en los evangélicos. ¿Qué era lo que quería hacer Lutero? ¿Qué era lo que quería hacer Lutero? ¿Destruir la iglesia? ¿Qué era lo que quería hacer él? ¿Contra qué luchaba? Luchaba contra muchas cosas. Pero una de las cosas principales contra las que luchaba es que la gente no tenía acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque casi nadie sabía ni leer ni escribir. Entonces iban a la iglesia a escuchar la Biblia y se las leían en latín. Y entonces Lutero dice, la iglesia católica no lo va a hacer, la iglesia no lo va a hacer, hay que hacerlo de alguna forma. Hay que hacerlo de alguna forma. Y entonces el Papa podía decir, no, es que hay un montón de cosas que no están bien. Hay un montón de cosas en la teología de Lutero que no están bien. Y por eso votamos todo lo demás que él dice y él propone. ¿Por qué? Porque no se acomoda dentro de nuestra estructura religiosa. El Señor se va a involucrar en aquello que no estamos atendiendo. Y muy probablemente lo haga de una forma en que no nos gusta. En segundo lugar, cuando Él irrumpe en nuestros peros religiosos, propone más allá de nuestras capacidades y paradigmas. Eso también es fascinante. Él hace cosas que se supone que no están dentro de la norma. Cuando Él dice en el versículo 9, Él le pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Qué se supone? Si yo voy a atender a ese señor ahí tirado, ¿qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué es lo que le puedo dar? ¿Qué era lo que podía dar el sistema religioso judío en ese momento? ¿Qué era lo que le podía dar a este hombre? ¿Sanidad? No.
Le podía ayudar con comida, un techo digno, mejorar la condición de vida, pero sanarlo estaba completamente fuera de las posibilidades humanas. Y cuando el Señor interviene, Él va a hacer mucho más allá de lo que tenemos imaginado. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que podemos imaginar, soñar o pedir. Craig Groeschel, en un libro transformador revolucionario, ya tiene como 15 años ese libro, se llama It. Él dice que la iglesia, para alcanzar al que nadie está alcanzando, tiene que hacer lo que nadie está haciendo. Para alcanzar al que nadie está alcanzando, tiene que hacer lo que nadie está haciendo. Ellos ya en 2008 eran un caso de estudio en Estados Unidos porque tenían una sola iglesia con 5 campus a los cuales transmitían la reunión por medio satélite. ¿Y qué decían los evangélicos? Está raro. ¿Cómo que el pastor no está ahí? ¿Cómo que es en una pantalla? Está feo esa cosa. Y ellos lo hicieron. Y hoy por hoy usted puede entrar en una reunión de Life Church a cualquier hora, 24/7. Ver en vivo y va a tener voluntarios ahí que oran con usted y van a tener grupos pequeños, etcétera, 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 etcétera. Y en algún momento dijeron, las Biblias son caras, vaya usted a saber por qué son caras. Si es el libro más vendido, ¿por qué son caras? Debe ser barato, pues bien. Dijeron, pongámosla gratis para todo el mundo. Hicieron YouVersion. Usted sabe que YouVersion es de ellos. Y hoy todo el mundo lo usa. Estaba atendiendo a una pareja y dice, no soy cristiano. No soy cristiana, yo perfecto. Pero usamos YouVersion, es lo más maravilloso que han hecho en toda la vida. Ahí están, acercándose al que nadie se acerca, al que nadie busca. ¿Por qué? Porque nuestro paradigma cristiano no calza, pero el Señor va más allá de nuestras capacidades. Por eso le dice, ¿quieres ser sano, quedar sano? Craig Groeschel también, en un libro que se llama El cristiano ateo, él dice que cuando hacemos lo que está dentro de nuestras capacidades y planeamos lo que podemos hacer, como cristianos, como iglesia, dice, la iglesia se reúne a ver qué podemos hacer, qué está dentro de nuestras capacidades, y planeamos y presupuestamos lo que sí podemos hacer, dice, estamos actuando como ateos. Porque eso es lo que hace un ateo. Planea qué puedo hacer, qué está dentro de nuestras capacidades y planeo así. Si yo planeo lo que yo puedo hacer, no ocupo a Dios. Saben que trabajo para Enfoque a la Familia, estaba con mi jefa y teníamos un plan, hay un proyecto, no era barato, para ayudar a mamás de adolescentes. Y decíamos, ¿lo colocamos o no lo colocamos como una meta este año? Y dice, no, es que no tenemos plata, no lo podemos hacer. Y ella dijo, no importa, lo vamos a dejar. El primer trimestre del año tiene que estar eso hecho. No tenemos plata, pero no sabemos cómo. No habían pasado 24 horas. 24 horas. Para que alguien nos llamara a la oficina. Vean, ¿hay algún proyecto que ustedes tengan congelado porque no tienen el recurso? Tenemos tanto. Y Ana le decía, es que no puede ser, es exactamente el monto. Y después decíamos, sí puede ser. Así es como actúa Dios. Así es como actúa Dios. Él va a ir más allá de lo que podemos sospechar, imaginar, pensar. Por ejemplo, trabajamos con mamás de adolescentes y no hay nada más triste que una mamá que renuncia a su hijo adolescente. Es que se hizo ateo. Ya no hay nada que hacer ahí. ¿Quién dijo? Es que Dios puede hacer donde yo no puedo hacer. No hay nada en la Biblia que me diga que yo puedo renunciar a ellos. Además, y esto es escandalosísimo, es que todo es escandaloso en este texto, pero el Señor cuando irrumpe en nuestra religiosidad actúa aún en ausencia de fe. Aún en ausencia de fe. Dice el versículo 7, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Usted alguna vez ha hablado con una persona, usted le pregunta algo y responde algo que nada que ver? Él dice, ¿usted quiere que yo lo sane? Señor, es que no llego al agua y nadie me mete y pobrecito yo. ¿En qué momento creyó este hombre? ¿Qué fe tuvo para ser sano? ¿Qué le pidió al Señor? Es que es ausencia de fe en el Señor, ni siquiera sabía quién era Jesús. El texto lo dice así. Y habíamos visto, él ya había estado en Jerusalén
Y cuando él llega a Caná de Galilea, el funcionario lo busca porque vieron lo que había hecho en Jerusalén. Pero este chaval estaba en otras completamente. No le importaba quién era este chavalo de Jerusalén, de Nazaret. No lo conocía, no tenía ni idea de quién era. Por eso, claro, el otro le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, es obvio. Pero estoy aquí tirado. No tiene fe. Más aún, tiene una fe equivocada. Tiene fe en un ángel que nunca ha visto. Tiene una fe equivocada. Hace años, para los que son 40 para arriba, tal vez recordarán, que no era común decir que había cristianos y que tenemos hermanos cristianos dentro de la Iglesia Católica. No son cristianos. En la Iglesia Católica no hay cristianos. Eso era lo común. Hoy nos suena rarísimo, ¿verdad? Pero eso era lo común. ¿Y por qué no hay cristianos? Porque tienen una fe diferente. Tienen una fe extraña. Se persignan. ¿Sabe que la cruz, la señal de la cruz es lo más cristiano que hay? Pero hace algunos años los puritanos ingleses dijeron, vamos a diferenciarnos, ellos en la cruz la vamos a hacer diferente. Y otro dijo, no, ni la vamos a hacer. Pero es que tienen fe diferente, oran raro, oran diferente, repiten el salmo. No, es una cosa rarísima. ¿Por qué? Porque tienen una fe diferente. A lo mejor ya no recordamos esto, pero hace 30 años habían pleitos y pleitos y pleitos en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Usted es arminiano o calvinista. Si usted no sabe qué dije, dele gracias a Dios. ¿Ok? Y nos agarrábamos y nos peleábamos. Y en el seminario me decían, ¿ustedes qué son? ¿Calvinistas o arminianos? Yo decía, no, nada más somos cristianos. Eso no existe. Tiene que ser uno de los dos. Y yo insolente le decía, ¿y Pablo qué era? ¿Y Juan qué era? Y el profesor se ponía molesto. Y yo, no. Y la pregunta, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Yo qué sé. ¿Pero qué piensan en su iglesia? Es que si usted cree que esa salvación se pierde o que no se pierde, igual podemos ser cristianos. Pero y estaba este otro rollo. Si usted habla, cuando nos agarró a los evangélicos, si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es cristiano. Y todos ahí repitiendo. Mi tía apuntaba lo que escuchaba de otra gente para repetirlo en el culto. ¿Por qué? Porque si no hablo en lenguas no soy cristiano. Y los otros decían, es que si hablan en lenguas son cualquier cosa menos cristianos, están poseídos. Y por eso hablan tan raro. Pero el Señor, aunque tengamos... ¿Y cuál era lo correcto? Y no eran cristianos todos, pero con creencias rarísimas, extrañas, diferentes. La vez pasada pertenecía a esta iglesia que no es denominacional, era el mensajero de la iglesia. Entonces fui al banco Crédito Agrícola de Cartago, entrego el cheque que voy a depositar y me dice, ¿ustedes qué son? ¿Pentecostales? Yo no. ¿Son bautistas? No. Ustedes son tibios. ¿Qué es este viejo? ¿Por qué? Porque no calzamos. No calzamos. ¿Será posible que el Señor actúe en gente que piensa muy diferente a nosotros? Pero nos agarramos por las diferencias. Y al Señor no le importó la fe de este chavalo, no le importó. No le importó que tenía una fe completamente retorcida. No le importó que ni siquiera tenía fe en Él. Simplemente actuó. Y esto es escandaloso. Porque lo típico es señalar que si usted tiene fe, se va a hacer. Y se va a hacer de esa forma. Es que oré y no pasó. Tal vez oraste con un poquillo de duda. Es que oré y yo de verdad creía. Y eso era lo que pasaba ahí. Ustedes se los tienen que imaginar, eran decenas ahí. Si de verdad el ángel pasaba, ¿por qué no se ponían en fila? Le agarraron un tiquetito. No. ¿Por qué? Porque veían el movimiento del agua y todo el mundo se tiraba. No quede sano, seguramente usted no fue el primero, no, seguramente. Entramos al mismo tiempo y no supo a quién. O nos tiramos, no era el ángel, nada más era un ventolero. Y así es como funciona la fe retorcida. El Señor
no corrige la fe de este hombre, simplemente actúa y hace lo que tiene que hacer. Y a partir de esto va construyendo una nueva fe, un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma. El Señor va a irrumpir en nuestros paradigmas mentales, en nuestros paradigmas religiosos, y va a actuar aún hasta en ausencia de fe. Pero además, cuando Él irrumpe en nuestros peros religiosos, ordena, y su palabra se cumple. Le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Ustedes se acuerdan la conversación allá en el Sanedrín cuando uno de los sacerdotes dijo, tranquilos? Fue el maestro de Pablo que dijo, tranquilos. Si esto no es de Dios, va a desaparecer. ¿Cuántas veces se ha propuesto que algo no es de Dios y que va a desaparecer? Hoy son los cristianos progresistas de Estados Unidos. Hace 500 años eran los reformadores. Eran hijos del diablo. Había que quemarlos, había que matarlos. ¿Y a Jesús qué hay que hacerle? Matarlo también. Lo que sea del Señor va a hacer, aunque no nos guste. Él lo va a hacer. Y tenemos que entender que un común denominador de la iglesia en 2000 años ha sido la constante reforma, constantemente adaptándonos, actualizándonos, cambiando. Pero cuando pensamos que este es el modelo cristiano y solo nosotros hemos existido, y solo nosotros pensamos, y solo nosotros tenemos la verdad, y nosotros somos los verdaderos. El Señor da su palabra y se cumple. Y Él va a seguir cumpliendo su propósito. Y Él lo ha dicho, ¿no? Si ustedes se callan, hasta las piedras van a hablar. Pero no nos gusta cuando fulano o perencejo habla. No nos gusta. Aunque está haciendo la obra, no nos gusta. No nos gusta. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo el Señor de la religión pura y sin mancha? ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? Atender a las viudas y a los huérfanos, por supuesto, es decir, atender a la gente en necesidad. Según el Señor, la religión pura y sin mancha no fue evangélica. La Madre Teresa de Calcuta la tenía, y de evangélica no tenía nada. Pero en parámetros de la Biblia, del hermano Jesús Santiago, esa es la religión pura y sin mancha. El Señor irrumpe en nuestros peros religiosos, se involucra en lo que no estamos haciendo, propone más allá de nuestras capacidades, actúa hasta en ausencia de fe y ordena su palabra y se cumple. Y en el versículo 9 dice, pero ese día era sábado. Y a partir de aquí lo que vamos a ver es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a leer del versículo 10 al 18, en contrario sensu, lo que los abogados llaman al revés. Vamos a ver lo que estuvo aquí mal, para leer lo que sí tenía que pasar, lo positivo. Y esto es lo que Dios espera de usted y de mí. ¿Ok? En primer lugar, lo que Dios espera cuando Él irrumpe a quebrar nuestros peros religiosos es que nos concentremos en sus propósitos, no en sus medios temporales. Que nos concentremos en sus propósitos, no en sus medios. Versículo 10, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Hoy es sábado, no podés hacer esto. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. ¿Para qué era el sábado? ¿Para qué existía el sábado? Para descansar, ¿cierto? Para descansar. ¿Y qué fue lo que el Señor le trajo a este pobre hombre? Descanso. Un descanso que nadie más le podía traer. Pero lo hizo en la fecha equivocada, compañero. Revise su agenda, hoy es sábado. Hoy no puede. Pero al Señor no le importa el medio temporal, le importa el propósito. Y lo hace al propio. Y podría decirle, deja ahí la camilla, la recoges mañana, pero el Señor le dice, recógela hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere dar un mensaje. Están más enfocados en la forma que en el propósito. Más enfocados en la estructura que en el propósito. A mí me encanta hablar con la gente joven. Y como la iglesia está cambiando y constantemente ha estado cambiando y va a seguir cambiando, estamos en un momento de transición. Algunos dicen, es que la iglesia ha sido así. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo que esto ha sido así siempre? ¿Cuántos años tiene nuestro modelo evangélico de hacer iglesia?
¿Hace cuánto la iglesia es así? ¿200, 300 años? ¿Y cómo era antes? ¿Y qué es que durante 1700 años no hubo iglesia? ¿Cómo era? Pero pensamos y estamos muy acostumbrados que esto es la forma correcta. Esta es la forma correcta. Ya está, nos incomodamos. Quiere diagnosticar su religiosidad. La frase que principalmente la diagnostica es que en esta iglesia me siento cómodo. ¿Por qué? Porque se adapta a mi religiosidad. La vez pasada estaba orando con una pareja, ¿verdad? Y digo, vamos a orar para empezar. Entonces, ¿cómo ora uno? Uno comienza a orar, toda la gente se queda callada y después dicen amén al final. ¿Cierto? Es el modelo bíblico. Pues comienzo a orar y los dos comienzan a orar también. Y yo, gracias Señor, y los dos, Señor, y él hablaba, y yo, ¿pero qué les sucede? O sea, compañeros. Y entonces yo me quedo callado, a ver, y ellos seguían, y yo, hasta que me callé, yo claro, están esperando que yo diga amén. Y yo, amén. Y ya los dos dijeron, amén, amén, y se callaron. ¿Qué hubo ahí? El choque de dos modelos religiosos. ¿Y cuál es el correcto? Usted sabe que nosotros estamos aquí muy tranquilos, muy bonitos, muy calmados. A esta misma hora en alguna iglesia están remolineando a todo meter. ¿Y cuál es el correcto? Y usted está aquí porque somos tranquilos. Eso es religiosidad. Y nos encanta, ¿no? Y es parte de lo hermoso, de la vivencia, del ritual, de la liturgia. El problema es cuando nuestra religiosidad se convierte en legalismo y obstruye el propósito de Dios. Y entonces yo me burlo de aquel. ¿Por qué? Porque está remolineando. Y no voy a aquella iglesia porque pues, escandalosísimos. ¿Y por qué? Porque recogen la ofrenda así. A lo mejor usted viene a una iglesia evangélica y usted se quedó esperando que pasaran el cosito, o que trajéramos el alfolí adelante. Y usted dice, ¿y estos qué? ¿Por qué lo hacen así? Eso es nuestra religiosidad. Y tenemos que entender que la gracia es multiforme. Es multiforme. Y hay tanta riqueza en la historia cristiana y en la vivencia cristiana. Por ejemplo, en nuestra tradición evangélica. ¿Qué es reflexionar y meditar en las Escrituras? Uno de los verbos que más se usa en la Biblia para referirse al texto bíblico, a lo que tenemos que hacer con él. ¿Qué es reflexionar y meditar en la Escritura? Automáticamente pensamos en un estudio bíblico, en un devocional. Pero la meditación es otra cosa. Pero nuestra tradición no la tiene. El silencio, el retiro. ¿Cuántas veces vemos a Jesús retirándose a estar solo en silencio? Pero nuestra tradición evangélica no tiene eso. Vamos a un retiro a mejenguear. Hay mucho de la fe cristiana que no estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos acomodados a nuestro modelo, a nuestra forma. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos más en sus propósitos que en sus medios temporales. De tal forma que si Él quiere hacer algo y no lo estamos alcanzando de esta forma, quebramos. Me encantó la oración de Manuel porque dijo, Señor, quiebranos. Quebramos la estructura, el paradigma, para poder alcanzar a la gente que no estamos alcanzando. En segundo lugar, el Señor quiere que le conozcamos por encima de nuestra religiosidad. Versículo 11 dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. ¿Y quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? No le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te sanó? Ese no es el problema. El problema es que lo sanó en sábado y además le dijo que recogiera esa cosa. ¿Quién es ese que le dijo eso? ¿Quién le dijo? Y dice el versículo 13, el que había sido sanado no tenía idea de quién era. Porque Jesús se había escabullido entre la gente y él está muy ocupado recogiendo y se levantó y no lo fue a buscar. El Señor después lo encuentra. Y podríamos ser nosotros, que no nos damos cuenta, no tenemos idea de quién es Dios. No tenemos idea. Un aporte de la iglesia progresista es que ellos insisten en que la salvación es por relación con Jesucristo, no por aceptar ciertas doctrinas religiosas. Es por tener una relación con una persona, no por aceptar ciertas proposiciones doctrinales.
este no es una charla de ateísmo, pero han visto que hay personas que siendo cristianas después abrazan el ateísmo. Y para mí esto es como que yo un día me despertara, mi esposa se llama Pamela, que yo me despertara y dijera, Pamela existe. ¿Será que estoy engañado? Yo viví una fantasía y la vuelvo a ver y digo, Si usted conoce a una persona, es imposible que usted diga que esa persona no existe. Y usted tiene que preguntarse, ¿usted conoce a esta persona que se llama Jesús de Nazaret? ¿O conoce lo que se dice de él? Y resulta que su Dios en realidad es un paradigma religioso, no una persona. Y es demasiado hermosa la religiosidad. Nos llena, nos inspira, nos motiva. La pregunta es si conocemos a la persona. ¿Cuándo fue la última vez que conversaron? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué está esperando él que usted haga? ¿Cuándo fue la última vez que él le enjachó y le dijo, ¿qué está haciendo? ¿O es que su fe simplemente es religiosidad? ¿Usted lo conoce a él o sabe de él? Yo sé de Rafael Nadal, pero no lo conozco. Y si yo lo veo, voy a abrazarlo y él me dice, ¿este quién? ¿Qué? ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Me dicen Señor y Señor, pero yo les voy a decir, ¿ustedes qué? Sabemos, pero Él espera que le conozcamos por encima de... Y este señor, este hombre tenía que conocerlo por encima de todas las bendiciones que había recibido. Había quedado sano, pero no lo conocía. Se suponía que lo estaban celebrando en Jerusalén, pero no lo conocían. Y cuando lo vieron, su paradigma religioso no les permitió. En tercer lugar, Dios espera también que no pequemos. Y esto es claro, es un común denominador en toda la Biblia, que no pequemos. Y alguien podría decir, ¿por qué ese texto está ahí? Bueno, hay distintas opiniones. Hay algunos comentaristas que insisten en que el Señor se refiere a que él estaba enfermo por pecado. Sin embargo, el Señor no le dice, mira, deje de pecar y levante la camilla. Él no le dice eso. ¿Se acuerdan? A una persona sí le dijo que dejara de pecar. A la mujer que había sido descubierta en adulterio. Al hombre que habían bajado y que le dijo, tus pecados te son perdonados, pero no le dijo, no peca más. Si esto hubiera sido por pecado, inmediatamente le dice, mira, deje pecar. Y después en capítulo 9, lo vamos a ver más adelante, cuando él sana a un ciego, la gente dice, ¿y quién pecó? Ojo el chisme, ¿verdad? ¿Y quién fue? ¿Él, la mamá, el primo? ¿Quién? Y el Señor dice, nadie. Entonces, ¿a qué se refiere? Algunos dicen que Él está advirtiendo a este hombre. ¿Qué le está advirtiendo a este hombre? Lo peor no es estar paralítico. Es otra cosa. De hecho, le dice, le puede pasar algo peor. No es la condición física lo peor, es la condición espiritual. Otros más, hilando más delgado, dicen, es que el chavalo no se puso del lado de Jesús. Cuando le dijeron, ¿usted por qué anda así? Dijo, yo no es mi culpa. Él lo dijo. ¿Y quién es ese? Yo no tengo idea. Y cuando se da cuenta, y el Señor le dice, no peque más, el texto inmediatamente lo que dice es, no dice si pecó o pecó, lo que sí dice es que fue a sapear a Jesús. Y buscó a los líderes de religión y se fue Y algunos dicen, lo que él le está diciendo es, chavalo, póngase con Dios. Escoja. Haber recibido la bendición, haber visto la gloria de Dios, no significa que estoy del lado de Dios. Y por este conflicto religioso, él corría el riesgo de no creer en la persona que lo sanó y ajustarse a la norma religiosa de los líderes y quedar fuera del plan. Y finalmente, Dios, cuando Jesús irrumpe, Él espera de nosotros que nos concentremos en sus propósitos, no en sus medios. Que les conozcamos por encima de nuestra religiosidad. Que no pequemos, pero finalmente, sobre todas las cosas, que nos unamos a Él en su misión, no que nos pongamos en su contra.
Versículo 16 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. En sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún está trabajando y yo también estoy trabajando. Lo que el Señor les está diciendo es, vean, hay algo más, Dios está haciendo cosas, yo estoy haciendo cosas, únanseme. En la teología judía, el Señor había descansado en sábado, una parte, pero una parte del Señor seguía trabajando. ¿Por qué? En sábado nacen chiquitos. ¿Sí, verdad? ¿Y quién los trae a la vida? El Señor. En sábado se muere gente. ¿Sí? ¿Y quién los recibe del otro lado? ¿Y quién los juzga? ¿Y a dónde va el Espíritu? El sábado la gente está viva. ¿Y quién les sustenta la vida? ¿Quién los sostiene vivos? El sábado el sol sale y la vida sigue y toda la creación sigue funcionando. ¿Y quién les da el impulso? Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios sigue trabajando, yo sigo trabajando. Pero les está volando la cabeza. Dice, mi Padre aún está trabajando y yo aún estoy trabajando también. Dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solamente quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y les está anunciando, ustedes se escandalizan por esto. Se escandalizan porque saneó a alguien en sábado. Y le pedí que se levantara. No saben lo que viene. No tienen idea de lo que viene. Se van a salvar por alguien hecho maldición. Se van a salvar por alguien colgado de un madero. Se van a salvar por alguien que va a cargar la maldición de la gente. Al rey lo van a matar ustedes mismos. Y él les va a dar salvación a ustedes mismos. Él quiere hacer cosas mucho más grandes en usted y a través de usted. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él quiebre nuestros paradigmas religiosos. No significa que vamos a dejar de hacer el culto como lo hacemos. Y la próxima semana Jimito va a remolinear. No significa eso. Significa que tengo que estar claro de mi religiosidad evangélica, de mi propia religiosidad en este caso. Estar atento a ella para que ella no afecte el propósito de Dios. Recordar que la gracia es multiforme y de pedirle, Señor, quiébrenos lo que tenga que quebrar. Quiébrenos lo que tenga que quebrar. Quiébrenos lo que tenga que quebrar. ¿Cómo va a ser la iglesia de mi hijo Felipe? Este mes que viene cumple 10 años. ¿Cómo va a ser la iglesia para él cuando él tenga 20? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos a esta generación? Antes eran los programas de televisión, ahora son los youtubers. ¿Cómo? ¿Con los mismos sistemas cuadrados que nos sirvieron a nosotros? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿De qué manera? El Señor va a hacerlo. Y va a hacer cosas escandalosísimas. Y nos va a parar la peluca. Y yo sueño con estar viejito, 70 años, para ver todas las cosas raras y extrañas que la iglesia va a estar haciendo para el bien de Dios y para el bien de este mundo. Y ver cómo esto va a ser diferente. Y si usted está joven, no voy a decir qué edad es joven, pero si usted pertenece a esta generación diferente, no deje que el fuego apague. Si el Señor le pone algo en su corazón para hacer algo completamente diferente, para Él, así se escandalice su papá, su mamá, su tía, su abuela, así le llamen a exorcizarlo, pero si es de Dios y Dios pone el fuego en usted a hacer algo diferente, hágalo. Yo me imagino que los amigos de Lutero le decían, cálmese, no haga loco, lo van a matar. Tenemos que hacerlo diferente. No podemos amarrar al Señor a nuestros paradigmas religiosos. No podemos decirle así no se hace. Tenemos que pedirle que Él nos dé discernimiento, humildad para verle. Y por supuesto, no peque más. Sabe que hay haters, ¿verdad? Haters
Y hay haters bandes. Y son los peores. Tienen hasta canales de YouTube para basurear a otras iglesias. Y para basurear a otros pastores. ¿Y para qué sirve eso? La gracia, la misericordia, la humildad y estar muy atentos de nuestros propios errores, de nuestras propias falencias y recordar que si le servimos a Dios es por pura gracia y misericordia, pero que no somos mejores que otros, porque no hablamos en lenguas o porque somos más tranquilos. No. Yo tengo una afinidad con los pastores criticados, yo no sé por qué. Estaba en la iglesia de este pastor sumamente criticado, es latino, sumamente criticado. Marco me acompañó. Y este chaval ha sido criticado por todo. Y sí, hay mucho criticable. Y sí, ha hecho cosas que uno dice, man, ¿para qué? Pero estamos ahí en la iglesia y algo que transmitía a la gente, como la mujer samaritana, se les desborda a todos ellos. Es la necesidad de predicarle a todo el mundo. Entonces tienen entre ceja y ceja que ser cristiano es que mi mamá se convierta, que mi papá se convierta, que mi tío se convierta, que mi sobrino se convierta, que mi primo se convierta, y ahí van uno tras otro con todos. Y eso es lo que es, eso significa ser cristiano. ¿Y quién está mejor? Ah, pero es que su forma de predicar no me gusta. Ah, es que ese concepto está medio extraño. Tenemos que reconocer que allá en el cielo nos vamos a topar con cada persona y vamos a decir, mira, Dios estaba haciendo. Y no podemos dejar que el mundo y los humanistas hagan el trabajo de la iglesia. No podemos permitir eso. Es nuestra tarea. Lo ideal sería que mejor piedras hablen, pero es que no son piedras. Son gente que no ama a Dios y que van a proponer una agenda oculta. Necesitamos levantarnos y quebrar nuestras barreras, nuestros peros religiosos. Nos ponemos de pie. Señor, estamos delante tuyo, bendiciendo tu nombre, Señor. Bendiciendo tu presencia en medio nuestro. A pesar de lo que hacemos mal, a pesar de nuestro sistema religioso, Señor, que nos encanta y que lo usamos para adorarte, Señor. Por eso te pedimos tanto que nos des humildad, discernimiento. Y si tienes que quebrar algo, quiébranos, Dios amado, quiébranos. Quiebra para que tú puedas construir y moverte y la iglesia siga creciendo y transformándose para seguir siendo relevante a las nuevas generaciones, Dios, en el nombre de Jesús. Permítenos actuar con gracia, con misericordia, en el nombre del Señor. No permitas que usemos la religiosidad para pecar, para señalar, para acusar, para golpear, para impedir tu propósito. Sería tristísimo, Dios, que nuestra propia vivencia de fe interrumpa tu propósito. Hazlo tú, Señor. Gobierna nuestro corazón, nuestra mente, y a las nuevas generaciones, y también a los que no son tan nuevos, Señor, a todos. Sopla ideas, creatividad, iniciativa. Revoluciona nuestro mundo, Señor. Con ese espíritu creador tuyo, para alcanzar al que nadie está alcanzando, haciendo lo que nadie está haciendo. Sigue levantando voces, Señor. Y que nunca, Señor, el dedo acusador a un hermano en la fe salga de nuestra mano. Que sea tu gracia, tu misericordia. Y si tuviéramos que corregir, con humildad preguntar, ¿puedo decir algo? Dios amado, conscientes de nuestras vigas en nuestros propios ojos. En el nombre de Jesús, opera. Y Dios, y no permitas que nuestras bendiciones, como le pasó a este hombre, que recibió una bendición tuya y no sabía ni siquiera quién eras,
que confundamos nuestras bendiciones contigo, nuestra religiosidad contigo. Que cada uno de nosotros te pueda conocer personalmente, como persona, no como idea, no como doctrina, no como teología, personalmente a ti. Intimar contigo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.